Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Volvemos en directo desde nuevo el tiempo del misterio, segunda hora del Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional. Con un montón de mensajes que nos llegan desde fuera de nuestras fronteras, personas que nos sintonizan ahora mismo en Canadá, en Guatemala, en Colombia, en la India. Saludos para todos y a todos los que estéis ahora conectados en directo en Radio 1, Radio 5. Un abrazo. Y a todos los que descargáis el podcast y haciendo que, según dicen, seamos uno de los programas más descargados, también saludos a cualquier hora o día de la semana que lo escuchéis. Canales de comunicación que siguen abiertos y el teléfono de llamada gratuita 900-137-137 por si queréis todavía participar en ese concurso. Y ahora, un tema que llega de nuevo al programa tras esa introducción, nos lo ofrecemos. La historia de España es fascinante y esconde muchos secretos. Enigmas que permanecen ocultos en la memoria de los pueblos. Esta noche queremos descubrirte algunas de ellas. Historias escondidas como la del hombre lobo en España o la de una misteriosa cripta en Cartagena. O la de Azrael, el ángel de la muerte. Hablaremos también de libros malditos como el Codex Gigas o la Biblia del Diablo. Y de mafias y santas compañías. Nuestros próximos invitados nos servirán de guías. Y saludar a los dos próximos invitados. Epo Cardelo. Buenas noches, Epo. Espera, que no se te ha oído. ¿Ahora? Ahora sí, muy buenas noches. ¿De dónde vienes tú? De muchos lugares y de ninguno. Aquí a Madrid, en principio de Barcelona a Cartagena y de Cartagena a Alicante. Y de Alicante pues aquí a Madrid. ¿Has venido expresamente al programa? Sí, efectivamente. Qué curioso. Déjame que te presente un poco. Músico, pintor, articulista, director, locutor de radio, investigador, escritor también de libros, ¿no? ¿Desde cuándo estás interesado en el misterio? Y oyente del Espacio en Blanco. Además. Sí. Eso ya es un honor y es un placer. Lo primero, estar aquí acompañado de ti en este magnífico programa tuyo, decano, desde luego, del misterio y de temas interesantes aquí en España y creo que en el mundo. ¿Desde cuándo llevo interesado en esto? Pues, bueno, me imagino que como tú y como mucha gente que nos dedicamos a este apasionante mundo de lo desconocido, ¿no? Desde niño, desde siempre. ¿Te pasó algo o te ha pasado algo que te metiera un poco en este mundo? Bueno, sí, siempre creo que, igual que en mi caso, para poder entrar en todo este mundo y poderte, de alguna manera, aficionarte o sentir esa necesidad de conocimiento, ¿no? y de intentar averiguar qué es lo que ocurre allá afuera y allá y dentro de nosotros mismos, pues tiene que haber ocurrido algo. Y sí, evidentemente me ocurrieron cosas desde niño que me hicieron pues pensar que el mundo y que la vida era algo más y mucho más de lo que yo era capaz de ver a simple vista, ¿no? ¿Lo vas a contar o te lo quedas ahí? Bueno, vamos andando. Déjame que salude. Santi García. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Arqueólogo. Correcto. También escritor. Eres de Lorca, historiador, especialista en nuevas tecnologías aplicadas a la gestión patrimonial. Soy de Cartagena. He desarrollado mucha vida profesional en Lorca. Es mi segunda ciudad natal, por decirlo de alguna manera. ¿Y te has metido en este tipo de cosas? ¿Por qué? Habéis escrito un libro entre los dos que se llama Crónicas del Misterio, volumen 1, o sea que prometéis sacar el 2, el 3 y el 4, por lo menos el 2, ¿no? Todo se andará. ¿Por qué? Hombre, el mismo hecho de ser arqueólogo ya lleva implícito en sí pues una búsqueda de la verdad en el pasado, ¿no?
Y claro, cuando literalmente excavas y cuando literalmente vas viajando estrato a estrato a ese pasado, pues cada vez más tienes esas preguntas que a veces no puedes darles una explicación lógica o científica. Y por lo tanto el misterio lo llevo desde, pues a lo mejor no tanto desde niño como Epo, pero desde una edad muy temprana, sí. ¿Te pasó algo, te ha pasado algo así, descubriendo alguna de las tumbas, esas que sientes el espíritu, como decía José Luis, que lo tenemos ahí Pues no escuchando? es que lo sintiera yo, pero sí una compañera mía. ¿Qué sintió? Cuéntanos. Pues sintió, bueno, básicamente nos tenemos que situar en el año 2001, en la ciudad italiana de Montecompatri, en una misión arqueológica española, en Tusculum. Básicamente es como una especie de ciudad como Pompeya, solo que pues expoliada desde el siglo XIX. Estábamos excavando las inmediaciones, la conexión, digamos que nosotros estábamos investigando un poquito la conexión entre las vías principales de la ciudad con el foro. Y en ese lugar en concreto, pues salieron varias sepulturas de época medieval, entre ellas, pues por ejemplo, como hemos escuchado hace nada, se tenían cráneos. ¿Solamente cráneos? Solamente cráneos y luego un esqueleto, ¿vale? Cronológicamente era una simple secuencia estratigráfica de diferentes momentos y de diferentes personas, casualmente de 50 en 50 años, con los métodos de análisis de ADN y cronológicos. Pero bueno, a lo que vamos es una sepultura en concreto en Laja, en donde el cadáver pues apareció a la mitad. Quiero decir que morfológicamente de visu no se podía saber pues si era hombre o mujer hasta no aplicar una serie de estudios de ADN. No había restos suficientes como para poder dilucidarlo. Casualmente una de mis compañeras me dijo pues que era una chica que era aproximadamente de unos 20 y tantos años y solo me dio esos datos. Con el paso del tiempo en los estudios, pues efectivamente se pudo constatar de que era una sepultura femenina y no más allá de 30 años de edad. ¿Y cómo lo supo ella? ¿Se comunicó? ¿Sintió el espíritu? Básicamente lo que me comentó es que la tenía justo al lado en el momento que yo estaba excavando la sepultura. ¿Y la estaba viendo? Uh-huh. Era una persona con cierta, o es una persona con cierta sensibilidad. Curioso. Vamos a algunos de los temas que vosotros tocáis en el libro, ¿no? La maldición de uno de los faraones que se dice que está... Tú también eres oyente del programa, ¿no? Sí, por supuesto. Ya habéis venido de Murcia o de Cartagena. Correcto. Para acá. Micerinos. ¿Qué iba a decir? ¿Qué tiene que ver Micerinos con España? Muchas cosas, entre otras cosas, pues que por España, por aguas peninsulares tenían que pasar prácticamente todos los barcos, los pecios que desde Egipto trasladaban pues todo el material hacia Gran Bretaña, hacia la Bretaña o bueno, más adentrado hacia Alemania. Uh-huh. En ese sentido, pues nos encontramos con un barco, el Beatrice, que según la leyenda, según la historia, básicamente ahí las cartas de navegación ahí están, pues llevaba todo el tesoro del faraón Micerinos, encargado por orden y mando de su graciosa majestad a mediados del siglo XIX. ¿Está documentado que estaba en ese barco? Está documentado y de la misma manera que también está documentado el naufragio de ese barco en aguas del sureste peninsular, en aguas del litoral murciano. Cartagena. Sí, más concretamente. ¿Y eso qué tiene que ver con la maldición? Pues muchas, además parte de la tripulación consiguió llegar a puerto, o sea, a nado, por lo tanto estamos hablando de escasas millas de la costa. Había mucho miedo entre la tripulación.
ellos tenían el miedo, el terror de que algo les iba a pasar desde el mismo instante en el que cargan el barco en la desembocadura del Nilo. Llamémoslo casualidad, llamémoslo maldición, llamémoslo mala suerte. Déjame un segundo. ¿Era seguro que era la tumba de Sí, el sarcófago de alabastro, sí. de Micerinos? ¿Y dentro estaba su momia o...? Se supone, las noticias que tenemos es que sí. Vale, sigue contando. Pues básicamente es eso. Había un temor, había pues las típicas leyendas de cada vez que se adentraba alguien a la cámara funeraria, algo sucedía a él o alguien ha llegado a esa persona. Y por lo tanto, cuando cargan todo el material, no solo lo que es el sarcófago, sino todo el tesoro de la cámara, pues había ese resquemor, ese temor, hasta tal punto, pues que ya digo, llamémoslo maldición, llamémoslo mala suerte o mal puerto. Uh-huh. El caso es que el barco naufraga en un momento en el que las aguas estaban bastante tranquilas y con la salvedad de que muy poquita tripulación consiguió salvarse. Ya. En Cartagena, ¿hay datos de dónde o por qué se sabe que está ahí? Sí, ¿Se ha encontrado alguna prueba de ese barco? Se encontró en una serie de prospecciones subacuáticas en las que tuve la suerte de participar. Sí, o sea, estabas tú ahí buceando. Y de hecho la catalogación de esos materiales pues tuve también la suerte de poder realizarla. Por eso sabes tanto y sabes ese sitio donde... No digo nada. No se puede decir. No digo nada. No vamos a decirlo. Actualmente la vajilla la vajilla de diario de lo que es el barco de Beatrice está expuesta en el Arqua y en los fondos del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, y es lo que se encontró, es lo que se pudo rescatar en una de las prospecciones. Pues seguíamos hablando de finales de los años 90 del siglo pasado. Y si está la vajilla, el barco debe estar cerca. Pues efectivamente. Y si está el barco, igual está el sarcófago del faraón. Muy posiblemente. No solamente. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. ¿Por qué dices porque no solamente? ¿Hay más cosas ahí en esa...? Claro. Quiero decir, al final, como bien decía Santi, no solamente estaba el sarcófago, ni solamente está el sarcófago de Micerinos con la momia, sino que había muchísimos más objetos que se encontraron dentro de la pirámide. Por lo tanto, lo que podríamos llamar tesoro, nosotros los investigadores llamamos tesoro cultural, evidentemente, pero para los cazatesoros o para mucha gente, lo que podríamos llamar tesoro es muchísimo más amplio, es muchísimo más grande, y hay objetos que se cree que pertenecieron directamente al propio faraón. Exactamente. Cuando se descubrió va a ser increíble, ¿eh? ¿Y por qué no se hacía pues nos metéis a bucear ahí ya? Bueno, deberíamos de meternos a bucear con alguien que supiera, alguien experimentado como tú, por ejemplo. Yo he buceado mucho por esas aguas de Cartagena. Claro. Sí, son aguas muy, muy tranquilas y tú las conoces bien. Y también el no hacerlo, básicamente yo pienso que es un tema de no haberlo planteado de verdad y con un proyecto económico detrás. Bueno, nos están esperando a nosotros para que lo hagamos nosotros. Vale, claro, apuntamos eso. Cambiamos de tema porque no tengo mucho tiempo para estar con vosotros. La cripta de Cartagena, por estar un poco en vuestra tierra, ¿qué es eso de la cripta de Cartagena? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es ese lugar? Bueno, ese es un lugar muy especial que está sobre todo en la tierra de Santi, que él es cartagenero, yo soy barcelonés, pero es una cripta que tiene, por así decirlo, entre un encanto y un misterio muy profundo, porque es una cripta donde desde muy antiguo, cuando las pestes diezmaron Europa y diezmaron sobre todo la ciudad de Cartagena, es un lugar de enterramiento donde se colocaron cientos y cientos de cadáveres y cientos de personas que murieron por esa peste, ¿no? Por esas pandemias tan salvajes.
Esos cadáveres, evidentemente, esos muertos que quedaron ahí enterrados, dejaron un rastro telúrico, un rastro de energía importante que impregnó toda esa cripta, ¿no? Esa cripta en un momento determinado desaparece, queda totalmente ocultada, y no hace muchísimo tiempo se redescubre junto a una muralla, los restos de una muralla, la muralla púnica de Cartagena, y bueno, se acondiciona, se visita. Nosotros hemos estado allí, hemos estado haciendo investigaciones dentro de la cripta. Es muy interesante porque contiene una serie de pinturas que solamente se encuentran, pinturas que están en el interior de la cripta, que solamente se encuentran, se han encontrado aquí en España, en la cripta de Cartagena y en enterramientos que hay en Sudamérica. Pues son pinturas alegóricas, exactamente, danzas mortuorias, con unas alegorías muy simpáticas que Santi y yo, la verdad es que las hemos encontrado curiosísimas, y que desgraciadamente cada vez, no sabemos si es por dinero o por irresponsabilidad, se están deteriorando de una manera que ya parece irreversible, ¿no? Déjame que pregunte, ¿se puede visitar? Sí, totalmente. ¿Pero está abierta al público? Sí, correcto. Como ha comentado Epo, forma parte del centro de investigación, o sea, centro de interpretación. El Museo de la Muralla Púnica de Cartagena está a la entrada de la ciudad. Y lo curioso, recordemos, lo curioso es que hay un cambio brutal, pero brutal de temperatura entre lo que es la exposición propiamente dicha del museo y donde la zona que está la cripta. Estamos hablando de aproximadamente de entre 12 y 15 grados de diferencia. ¿Y de qué época se habla? La cripta es del siglo XVII. O sea, sí podía tener relación con América entonces en aquel tiempo. Claro, ¿no? Correcto. Hay muchos cambios, ya te digo, hay nichos todavía están sin abrir. Circunstancias, pues los arqueólogos que en ese momento estuvieron excavando no la llegaron a excavar del todo. Y bueno, cambios de temperatura, el cuerpo humano reacciona ante la actividad telúrica que hay en su interior. Hay personas que pues tienen dolor de cabeza, de descomposición de estómago. No puedes estar mucho tiempo ahí. Sí, en ruidos extraños. La gente que trabaja allí, que de hecho ahí están las personas que, porque como es visitable, pues evidentemente sacas un ticket y visitas la cripta y los restos de la muralla púnica. Hay empleados con los que hemos estado hablando y que no han querido dar evidentemente su nombre, pues nos han comentado que oyen ruidos extraños, la sensación de que alguien les observa, movimientos de sombras que pueden ver por el rabillo del ojo, ¿no? Y realmente nosotros hemos estado allí, hemos estado investigando, hemos estado muchas veces, y es cierto que sin dejarnos llevar por el apasionamiento, ¿no?, de querer descubrir algún ser, algún ente, sí es cierto que nosotros hemos sentido, hemos notado personalmente, pues, y hemos podido escuchar incluso esos ruidos, ¿no? Y son ruidos extraños, es cierto. Y también es cierto, como dice muy bien Santi, hay unos cambios de temperatura que no son normales en unos espacios de unos 10-15 metros de diferencia, y la sensación es de ahogo, y es como, podríamos decir que podemos sentir incluso el dolor que hay ahí metido, el dolor y quizás también el miedo, ¿no? Habrá que ir a verlo, ¿no? Debería, sí. Más cosas. Habláis en el libro también de libros malditos, valga la redundancia. ¿Hay libros malditos en España? ¿El Codex Giga? Bueno, en España... Ese no es de aquí, ¿no? Este no es de aquí, ¿no? Vale. Concretamente. Pero sí, bueno, a tu pregunta, que es una muy buena pregunta, si existen libros malditos, sí existen libros malditos. Claro que sí. ¿Cuáles? Por ejemplo, desde la época medieval ahí podemos encontrar, por ejemplo, el Picatrix, podemos encontrar el propio Codex Gigas, que no está aquí. Hay mucha literatura también que nos habla del Necronomicon, ¿no? Pero en realidad el Necronomicon es un mito creado por Lovecraft, ¿no? Howard Phillips Lovecraft, que era un escritor de literatura fantástica y de terror que era magnífico, y se inventó un libro de la noche a la mañana que no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, da mucho para el mundo de la literatura fantástica, pero no es real, ¿no? Pero sí existen libros malditos, y en este caso sí que existe el Codex Gigas. Es un libro que se escribe en la época medieval. Su historia, para resumírtela muy rápidamente, es la de un monje que comete un pecado imperdonable, y entonces a este monje se le dice que tiene que
que tiene que escribir si tiene narices para poderse salvar por ese pecado que ha cometido, tiene que escribir un compendio de lo que es la vida en una sola noche. Y este monje, claro, dice, yo cómo voy a escribir un compendio, cómo voy a escribir todo lo que es la vida, todo lo que es la naturaleza en una sola noche. Y dice que, claro, como al día siguiente, si no lo hace, lo van a matar, pues que hace un pacto con el diablo para escribir ese compendio, ese códice, ese gran libro, esa gran obra, y la escribe en una sola noche. Una obra que existe, ese libro es real, ese libro estaba en Alemania y actualmente está en Suecia, en Alemania no, perdón, en Austria, y ahora está en Suecia, existe, de hecho estuvo considerado en su época, si no me equivoco, la 7ª maravilla del mundo, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad, Santi? Sí, correcto. Y está ahí y se escribió en una sola noche, según se dice. Claro, ¿cómo se escribe? Pues porque es un libro maldito, por el pacto con el diablo, ¿no? Estamos hablando de un libro, un manuscrito medieval de 1 metro y pico de alto por casi 2 metros de ancho. Es enorme. Pues es una obra de gran envergadura. El famoso diablo con el que hace el pacto está ilustrado en varias partes del libro, concretamente la más conocida es la página 190, que casualmente es la propia contraportada del libro que hemos escrito. Sí, libro, claro. Ahí la tienes. ¿Y tiene que ver con algo con Azrael? ¿O esa es otra historia? No, esa es otra historia. Esa es otra historia. Déjame que pongamos una cosita y nos la contáis y casi nos vamos despidiendo. Abuja es la ciudad más planificada en toda África. Abuja es la capital de Nigeria. Nómadas, con Álvaro Soto. También visitamos la gigantesca Lagos y las alturas. Son 670 escalones para subir hasta la montaña. Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y con nuevos invitados cuando son las 13:28, 2:28 en las Islas Canarias. Azrael o el ángel de la muerte. ¿Esto tiene que ver algo con España o tampoco ya? Sí, bueno, con España y con Europa y con todo el mundo. En todas las culturas existe la figura de Azrael. El ángel de la muerte es ese ser que antropológicamente hablando, pues te protege desde el momento en el que tu vida entra en otro estado y te acompaña, es el encargado de estar contigo hasta el instante en el que ya terminas de pasar a la otra vida, hacia el otro lado del río, hacia el juicio final, en el momento que tu ser, digamos, es cogido por el universo, por decirlo de alguna manera. Ya. ¿Y por qué lo metéis en vuestro libro, Crónicas del Misterio? ¿Qué tiene que ver? Bueno, ¿Os vais a encontrar con él o algo? No, lo que pasa es que la figura de Azrael en este caso es una figura apasionante. Realmente el que conozca la figura de Azrael, digamos, es como se vuelve fan de Azrael, porque Azrael no es un arcángel. Azrael es muchísimo más que un arcángel. De hecho, es un ser que es un ángel que no es un ser muerto. Es decir, para poder llegar a ser un ángel, primero has de estar, por ejemplo, has de ser un ser vivo, un hombre, una mujer, y pasas a ese estadio, ya una vez has cruzado hacia el otro lado, has dado el salto y puedes llegar a ser un ángel, ¿no? Tu espíritu se convierte en un ángel. En cambio, en Azrael no es un ángel, es un hombre que propio Dios hace que suba al cielo, que se quede allí como guardián y como guía de esas almas que se acaban de morir. Al no ser un ángel que viene de los muertos, es un ser muy poderoso, tan poderoso que tiene la capacidad de entrar dentro del propio infierno a rescatar esas almas que ya han estado en el purgatorio, que ya creen que ya han cumplido la pena del infierno. Es capaz de entrar, no de hecho no es capaz, es que entra. El propio Satanás le teme, le tiene miedo a ese Azrael, tal es su poder, y él puede entrar tranquilamente, enfrentarse y matar a cualquier demonio para volver a coger algún alma que ya ha cumplido su pecado y poderla llevar otra vez al cielo. Es un ángel que es, vamos, para nosotros espectacular. Hay cosmogonías, pues todo esto se repite, como digo, en diferentes religiones, en diferentes culturas. Hay cosmogonías que hablan de que existiría antes de la propia existencia, antes de la propia creación. Es un ser que
sería muy interesante tratarlo con detenimiento, sí. Tomo nota y lo hacemos en algún otro momento con más extensión, ¿os parece? Casi terminando, el hombre lobo en España, ¿os referís a Manuel Blanco Roma Santa o hay otros? ¿Y hay vampiros también en nuestro país? Pues la tradición vampírica es muy extendida, sobre todo la tenemos en la zona de Cataluña, básicamente. ¿Y os habéis encontrado o tratáis de en el libro sí, en el libro tratamos las diferentes leyendas de vampiros, básicamente en esa zona concreta. Ya. De lo que habéis investigado, Sara, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención a ti como arqueólogo y a ti como ese espíritu artístico que tienes? Y cuéntanos lo que te pasaba de pequeñito, o antes o después. Bueno, lo que más nos ha gustado, realmente es difícil escoger un tema concreto, porque bueno, todas las investigaciones son todas independientes. En este libro, que es el segundo, no es el primero que escribimos, este es el segundo, nuestra segunda obra, es muy difícil, ¿no? Una de las partes quizás en las que hemos estado trabajando mucho, hemos viajado a Italia, hemos estado en Oviedo, y que es precisamente uno de los capítulos que se convierte en 2 capítulos realmente de este último libro. Las síndones de Oviedo, lo que es la sábana y el sudario santo, ¿no? Porque además se divide en 2 partes. La primera parte hablamos y hacemos un estudio muy completo, estudio científico que habla precisamente sobre la síndone y habla sobre ese sudario que está en Oviedo. Hablamos sobre el carbono 14. Santi, que además como arqueólogo ha estado trabajando muy duro para sacar unas conclusiones, no hipótesis, sino conclusiones espectaculares sobre el sistema del carbono 14, si es efectivo. Yo creo que es muy interesante que la gente pueda leer este libro porque conocerá lo que es el carbono 14 y lo importante que es para poder datar todo tipo de objetos. Y luego una segunda parte en la cual nosotros planteamos y lanzamos una hipótesis que no se había lanzado nunca hasta ahora en España, ¿no? Y es que creemos que España es Tierra Santa y debería formar parte de Tierra Santa porque dentro de España, en nuestro país, hay muchos objetos que formaron parte de la vida de Jesucristo y que eso hace que este país tenga esa importancia a la cual le podríamos decir que es Tierra Santa, por ejemplo. Tierra Santa como Palestina, como Israel, como... Efectivamente. Y aquí hay elementos tan importantes, no solamente como el Santo Sudario, que ya es un elemento como para decir, Santo Sudario, ¿por qué está aquí? ¿Por casualidad? No, quizás sea un efecto divino, que el Altísimo Dios quería que eso estuviera aquí, pero también tenemos el Santo Grial que está en Valencia, en la Catedral de Valencia, el propio Compostela. Allí se cree que está, hay quien dice que no, hay quien dice que sí, que está el cadáver del santo, de nuestro San Jacobo, Santiago el Mayor. Y bueno, por ese motivo creemos ese capítulo muy interesante y se divide en 2. España Tierra Santa tiene muchísimo que ver la segunda parte, que es España Tierra Santa, con esa primera parte de la Sábana Santa, ¿no? Y creo que es uno de los capítulos que de lo que hemos investigado, también el de extraterrestres es muy interesante, el de vida extraterrestre, porque también hemos tenido nuestras experiencias personales, ¿no? Con ese tema y también es muy completo. Aunque también otro de nuestros preferidos es Expediente Zombie, en el cual hablamos de los zombies, ¿no? ¿En España? En España y en el mundo. Vale, en 30 segundos, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención a ti? Lo que más me ha llamado la atención, coincido con Epo en Expediente Zombie. El matiz que tratamos, o como nos hemos encontrado los datos, de la deshumanización, el buscar el hombre cada vez menos humano dentro de ciertas instituciones, para mí ha sido lo más sorprendente. Santi, os agradezco que hayáis venido. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de Facebook, Santi García, es muy sencillo. ¿Y Epo? También a través de Facebook. Por emular a mi compañero, amigo y hermano, pues en Facebook, Epo Cardel, ¿no? Espero que hayáis disfrutado este ratito en el Espacio en Blanco. Gracias por venir expresamente a estar aquí con nosotros y os espero para la próxima. Apuntamos eso de Cartagena a hacernos un buceo por ahí, a dar una vueltita. Vamos a dar una vuelta, sí. Y veré de paso esa cripta que tenéis, ¿vale? Muy bien. Gracias, un placer. Muchísimas gracias. Un placer. 3:35, 2:35 y 36 ya en las Islas Canarias. Información y seguimos. Casas Encantadas.
encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido cuando, dónde y como tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Vamos hasta Granada para daros información de un nuevo congreso, el primer congreso de ufología que se va a celebrar en la ciudad de Motril. Nuestros compañeros de Masip, que están siempre moviéndose, están organizándolo. José Manuel Lou nos va a dar la información. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches. No paráis de hacer cosas, ¿eh? Pues no, estamos saliendo una al mes, más o menos. Una al mes. La próxima, esta que vamos a anunciar ahora, 19 de mayo, ¿no? Próximo sábado, sí. 19 de mayo. El sábado 19, perdona, Miguel. El primer congreso de ufología de la ciudad de Motril. Sí, el sábado 19, como bien dices, a las 5 de la tarde dará comienzo el congreso de ufología. Bien, y dime los ponentes que van a estar. Pues estará Antonio Luis Boyano, Miguel Pedrero Gómez, Carlos Solles, y luego intervendrá en una mesa con estos tres participantes, Juan José Revenga y Manuel Domínguez García, historiador de aquí de Motril. ¿Todo el mismo día, el sábado por la tarde? Sábado por la tarde, desde las 5 de la tarde hasta que acabemos. Perfecto. Antonio Luis Moyano, que empieza a las 5:30, hablará de Jiménez del Oso y el fenómeno OVNI. Miguel Pedrero, nuestro compañero, OVNIs, cómo manipulan nuestras mentes. Carlos Solles a las 7:30, el teatro OVNI. Y luego, a partir de las 8:30, Juan José Revenga, Manuel Domínguez y el resto de la gente. ¿Influyeron los OVNIs en la historia? Qué interesante. ¿Dónde va a ser? Dime el centro. Pues es el centro de profesores en la Plaza de la Libertad número 1, aquí en Motril. Y bueno, pues es un salón de actos donde nosotros normalmente hacemos ahí siempre las conferencias. ¿Capacidad para cuántas personas? Aproximadamente unas 120, 130. Vale. ¿Hay entrada gratuita? ¿Hay que pagar algo? No, la entrada es totalmente gratuita. Vale. Sábado 19 de mayo, a partir de las 17 horas, tenéis una cita con la ufología en la ciudad de Motril. ¿Hay formas de contacto para que tengan más información nuestros oyentes? Pues a través del Facebook, buscando Asociación Cultural Misterio del Sur Masip, o a través del Blogspot, que también siempre tenemos ahí la asociación, y cualquiera de los dos pueden poner en contacto con nosotros. Perfecto. ¿Hay que reservar o simplemente ir y Es entrada gratuita hasta completar aforo. Completar aforo. Vale, yo no me lo pierdo. Gracias, Jesús Manuel. Seguiremos Muchas gracias, Miguel. Dando ecos de lo que hacéis en esa ciudad de Motril y espero que dentro de poco nos veamos. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Buenas noches. Hola amigos de Espacio en Blanco, aquí los pejigueras, los camioneros. Otra vez esperando a ustedes para escucharos por la radio, hombre. Como fiel a cada sábado. Fiel a cada sábado seguimos ahí, el jerezano y el arqueño. Los pajarracos. Los pajarracos del sur. Eso, mi colega. Cántale algo, primo. ¡Ole! Pero canta. Cántale algo. Voy siguiendo una a las estrellas de los cielos, estrella roja y amarilla. Bueno, pues nada, un saludito, ¿eh? Y buen programa, Miguel. Un abrazo, espero que nos menciones por lo menos. Por cierto, apuntarme para el sorteo, ¿eh? Ahí os hemos mencionado, gracias para que luego digan que no nos escuchan, camioneros, a la gente que está ahora trabajando por las carreteras de España. Saludos desde el Espacio en Blanco y ya estás apuntado para el sorteo. Y vamos con un nuevo tema, un lugar que queremos visitar en breve. Tras esa introducción os lo contamos. No tan bien como usted, pero muy bien. Un placer que estés de nuevo con nosotros. Lo mismo para mí. ¿Cuántas veces has estado en Medjugorje? Pues déjame que diga que eres periodista, escritor. En otro tiempo un tipo súper famoso, eras el profe. Nos dabas un montón de... ¿Cuánto tiempo hace eso? Y el profe fue del año 77 hasta el 83. Wow. En Radio Juventud. En Radio Juventud. ¿Cómo se llama el programa? No me acuerdo. El Búho. El Búho. No ha llovido desde entonces. Ha llovido. Bueno. Vale, periodista, de repente del profe te conviertes en
un ser súper religioso que te da por irte a Medjugorje, rezar el rosario. No digo que esto sea malo, que luego me echan la bronca y se enfadan conmigo algunos oyentes. No, pero eso es una apreciación tuya que yo respeto muy bien, pero vamos... No, ¿Ya rezabas el rosario de antes? No. ¿Cuándo eras el profe? No. Cuando era el profe era el hombre de la vida, y en la vida no hay tiempo para el rosario. Ya. El rosario es otra historia. Por ejemplo, hoy, el día 12 de mayo, había convocado un rosario multitudinario en Ávila, que también se hizo en Polonia, en fin. La religión se mueve por su lado y la vida se mueve por otro lado. 13 de mayo es cuando se dan muchas apariciones, mañana concretamente, ¿no? Pero tú, ¿cuántas veces vas a Medjugorje? ¿Qué te transforma estando allí? Yo he ido 8 veces a Medjugorje. Escribí un libro en el año 13. Nos vemos en Medjugorje. Exactamente. Ahí digo, he ido 5 veces, pero no, ya he ido 8. Y he ido 8 veces por torpeza, porque soy un ser humano que cuando está en Medjugorje lo ve todo muy bonito y está todo muy bien y la gente sonríe, y luego llegas a un pueblo como Madrid y te cambian todos los esquemas a la media hora de estar aquí, y entonces tengo que hacer repetir curso y volver otra vez a Medjugorje. Y así llevo 8 veces. ¿Desde cuándo se está apareciendo la Gospa, la Virgen? La Gospa apareció el 24 de junio de 1981. La primera vez. A 4 chicas y 2 chicos en lo que se llama la colina de las apariciones, ¿no? Pues estaban ahí los niños jugando y de pronto 2 de ellas se fueron hacia arriba de la colina y se encontraron con una imagen de una mujer joven, guapísima, que estaba con los pies metidos en una nube como a 30 centímetros del suelo, y se quedaron alucinadas. Primero tuvieron mucho miedo, luego la Virgen, o sea, la señora, esta dama, le dijo: acercaros, no tengáis miedo, y eso ya ellas entendieron que estaban hablando con la Virgen. Al día siguiente se volvió a aparecer y estos chicos pues han estado... a mí me gusta cómo les llaman los videntes, eso me suena a mí a otra cosa, pero son los videntes de la Virgen, que cada 25 de cada mes la Virgen les da un mensaje. Esos mensajes... ¿Cada 25 de cada mes? Cada 25 desde entonces. Y algunas veces en forma extraordinaria el día 2. El último, el 2 de mayo, estuvo hablando la Virgen con Mirjana. Casi siempre los mensajes son mensajes de reconversión, de volver hacia Jesucristo, de confesión. Por eso Medjugorje le llaman el confesionario del mundo. Yeah. Porque ahí todo el mundo va, y yo he visto gente como de 2 metros hincarse de rodillas, llorar y confesarse, ¿no? ¿Y cuánta gente ha ido hasta ahora? Hombre, contabilizados creo que se habla de 40 millones de peregrinos desde el año 61. Ya, déjame que te pregunte. Bosnia-Herzegovina, una zona que era musulmana, y de repente la Virgen se aparece ahí, porque no se aparece en Croacia, que era cristiana, o en otro sitio más afín con las ideas de las personas. Yo no sé lo que piensa la Virgen, porque no tengo medio de llegar a ella, pero entiendo que hay lugares comunes en Lourdes, en Fátima, en Garabandal, incluso en Medjugorje, y siempre tienen el mismo approach, ¿no? O sea, gente muy modesta, muy sencilla, muy humilde, que recibe la visita de la Virgen. ¿Por qué en Bosnia, que es de mayoría musulmana, se aparece la Virgen? Pues no sé, habría que preguntárselo a ella, pero la efectividad de... O sea, te puedo contar, por ejemplo, que en Medjugorje, que era una aldea que se llama Entre Montañas, que no tenía más de 400 habitantes, tenía una iglesia que llamaban los franciscanos. Iglesia católica. Iglesia católica. Desapareció, no sé si fue un incendio, un terremoto, ya no recuerdo. Y llegó un proyecto para hacer una iglesia que cuando se lo pusieron delante del responsable dijeron: pero si esto es enorme, esto es demasiado grande para un pueblo de 400 habitantes. Y uno de ellos dijo: sí, pero a mí me han dicho que esta iglesia se va a hacer pequeña, se hará pequeña, y ya es una iglesia pequeña. Ahora mismo, en finales de julio, agosto, la primera semana de agosto, está la Jornada Mundial de las Juventudes, que se juntan ahí entre 80 y 85.000 jóvenes de todo el mundo. Agitan sus banderas, cada uno de donde viene, y la iglesia se ha hecho pequeña. Quiere decir que pasan cosas. ¿Qué opina la Iglesia Católica? ¿Lo ha aceptado como una aparición real? Pues me gustaría decirte que sí y me gustaría decirte que no. ¿Cuál es el papel de la Iglesia Católica ahora mismo? Tú sabes que la Iglesia Católica, ante fenómenos extraños, fenómenos nuevos, siempre los niega, siempre trata de darle tiempo al tiempo. Pero ha habido cosas muy
muy cuestionadas, porque, por ejemplo, el Papa Francisco dijo en un avión, en un viaje, que la Virgen, la Madre de Dios, no era un cartero, no se dedicaba a dar mensajes, eso no lo veían así, ¿no? Y en principio, con la oposición del obispo de Mostar, que estaba en contra de las apariciones, en principio la Iglesia no estaba muy cauta y no daba su brazo a torcer ni daba una opinión concreta sobre Medjugorje. Lo último que sé es de enero de este año es que sí, lo que han dicho es, puede que se aparezca o puede que no, pero el trabajo que ha hecho Medjugorje con las conversiones y con la fijación de la religión católica es indiscutible. Ya. Tú has visto que gente que va allí, y de hecho lo hemos comentado otras veces que hemos hablado del fenómeno, se transforma, ¿no? Sí. Hay algo poderoso y potente allí, ¿no? Y es un fenómeno que sigue vivo. Dices que cada mes hay un mensaje nuevo. Cada día 25 de cada mes la Virgen da un mensaje nuevo. Y luego también sobre la marcha, como el que dice, en directo, pues se anuncia, cuando estás allí en Medjugorje, dice, oye, que ha dicho la Virgen que el día 2 va a estar hablando con Millena. Entonces toda la gente el día 2 sube a la colina de las apariciones, se postra de rodillas, llega la visión y bueno, pues parece que ahí pasa algo, que hay un misterio. ¿Hay una cruz que parece que está emanando agua constantemente? No. ¿Es milagroso o algo me han contado? O... Me te han contado mal. Me lo han contado. Cuéntamelo tú. Yo te lo cuento bien. Vale, por favor. Allí hay una estatua que se llama Cristo resucitado, es una estatua de bronce que hizo un artista polaco y que representa una cruz en el suelo y a Jesús que se levanta de la cruz en esa actitud de levantarse de la cruz. Cuando se levanta de la cruz, esa estatua, esa figura, tiene la pierna derecha un poco más levantada, y en la pierna derecha sale agua. Pero ¿de dónde sale agua? ¿Del cielo le cae un manantial? Allí, no está tocando la tierra. Allí no hay ni tubería, ni hay nada. Solo agua. Y es agua rarita. ¿Por qué digo rarita? Porque la última vez que una persona cogió un pañuelo no, un Kleenex de estos, y lo mojó en esa agua, se lo pasó por los ojos de una chica que no veía, que estaba ciega, y se recuperó la vista. Recuperó la vista. Todo el mundo llega allí y se pone con las gotitas a ver si rellena una botella, un frasco, lo que sea. Pero eso es así como te digo yo. Yo estaba allí 8 veces lo he visto. Sale agüita, y no es un agua, como te diría yo, de un grifo, pero sí gotea todo el rato. Y eso es otra de las cosas que maravillan. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Esta noche hablando con Pedro Fuster de ese misterio de Medjugorje y las apariciones, entre comillas, supuestas apariciones de la Ospa. Ella ha avisado de que va a ocurrir algo, ¿no? Me lo contabas la otra vez. Sí, bueno, ella ha dado 10 secretos que se van a cumplir, pero como tú comprenderás, como son secretos, yo no me los sé. Lo que sí sé es que los 2 primeros van a afectar a Medjugorje, a la población, y van a ser una especie de señales indelebles en el cielo, que lo que va a provocar es todavía muchos más peregrinos que vayan a Medjugorje. Muchas más cantidad de gente que vaya. O sea, que ahora es un momento para ir antes de que venga el boom. Pero bueno, hay gente de todo. Hay gente que va allí a ver si el sol baila, porque el sol baila. ¿Sí? Sí. Yo he estado con gente, como ahora, aquí al lado, mirando al sol, y me dice, mira, Pedro, el sol baila. Y yo miro el sol y el sol no baila. Pero la otra tampoco ha bebido para decirlo, sino que se lo cree, lo está viendo. Se está contando que está viendo el sol bailar de un lado a otro. Eso le pasa a mucha gente. Y gente que está al lado no lo ve y otra gente sí que lo ve. O un día aparece una nube en el cielo que tiene la misma forma que la Ospa. La Gospa quiere decir la Reina de la Paz, la Virgen María. Ahí se llama la Gospa. O sea, cosas raras pasan. Y hay mucha gente que va a Medjugorje a ver cosas raras. Y las ven o no las ven. Pero la mayoría de la gente va allí pues para hacer un periodo o un proyecto de proceso de reconfirmación. Vale. Decías que va a haber algo, una señal que va a hacer que vaya mucha otra gente. ¿Cómo será esa señal? ¿Qué es esa señal? Pues, ¿Y quién la va a ver? Pues es un secreto, pero lo va a ver todo el mundo. Pues va a ser señal en el cielo. O sea, tan clara como ver una cruz en el cielo o la figura de la Gospa en el cielo, lo que sea. Algo que va a tener que hacer pensar a la gente que ahí están pasando cosas y que pasa algo. Pero no sé exactamente cuál va a ser Sé que va a ser espectacular. ¿Y cuándo?
Pues hoy, mañana, pasado, no sé. Es que los secretos no vienen con agenda, ¿eh? No. No, hasta ahora no. ¿Tu opinión después de sus 8 viajes a Medjugorje, Pedro? Necesito el 9º. ¿Necesitas un 9º? Sí. Vale, pues entonces nos vemos en Medjugorje. Nos vemos en Medjugorje. Como el título de tu libro. ¿Dónde se puede conseguir a propósito el libro? ¿Que se pongan en contacto contigo? No, yo creo que ese libro la única... es impreso ya no hay. Puedes cogerlo por el... ¿Cómo se llama esto? ¿El libro electrónico? Sí. En cualquier sitio, en Casa del Libro, en el FNAC, en Amazon... Pero ya impresos no hay. Vale. ¿Y forma de contacto contigo? Pues cerrar los ojos y pensar en mí. ¿No tienes Facebook, no tienes Twitter, no tienes esas cosas? No. No, vale. Bueno, se pongan en contacto con nosotros. Exacto, hablen contigo. Perfecto. Llevamos siendo compañeros de trabajo, de vida, de amistad, desde que íbamos al colegio juntos hace unos cuantos años. No, fíjalo, Miguel, fíjalo. No, desde el siglo pasado. Vale. Nos vemos en Medjugorje, Pedro. Usted, un placer que haya estado con nosotros y a vosotras también por venir a acompañarnos. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Un montón. Cansada a estas horas ya de atender tantos oyentes. Sí. A pesar de las horas nos siguen llamando un montón de personas, ¿verdad? Desde diferentes partes del mundo. Los camioneros esos que querían que salir hoy, gente que nos está escuchando en directo en Radio 1, Radio 5 y gente desde muchas partes del mundo, ¿verdad? Pues así es, y los saludos que nos llegan, tengo aquí, me he apuntado algunos, no puedo abarcarlos todos, pero poquito a poco vamos avanzando algunos de los saludos y vamos nombrando a nuestros oyentes, por ejemplo a Tulio, que nos saluda desde Arona, que está en el Piamonte, en Italia, o Javier Alonso, que es un veterano del programa desde hace más de 20 años y nos ha mandado un mensaje desde Gambia, por ejemplo. Gambia. Sí. Rogelio y María Letona, que están en Laval, en Quebec. Desde allí nos escriben y nos mandan también muchos abrazos. Y luego nos cuentan historias que les suceden, que no tienen explicación. Pues, por ejemplo, un vídeo que nos mandó Gabriel desde Granada. Y no sé si lo comentamos ya, ahora que lo pienso, unas imágenes que graba la cámara de seguridad donde se ve entrar y salir del plano, una figura misteriosa que parecen orbes. Yo creo que esta ya te la he comentado alguna vez. En fin, que... y alguien que también me gustaría saludar, que vino a vernos cuando hicimos el programa desde la iglesia del Padre Ángel, a Mar, que es una oyente, ¿te acuerdas que nos saludó y nos ha escrito un correo desde las Islas Eolias, en Italia? Sí. Nos escucha desde aquel paraíso y bueno, pues devolverle el saludo y los abrazos para ese lugar maravilloso. Iremos a visitarte, Mar, ese sitio tan increíble, esas islas. ¿Ganadores del concurso? Tenemos a 5, como siempre, Sebastián Gálvez en Huelva, María Esther Rubio, Barcelona, Miguel Piñero de Canarias, Marisa Tejada en Murcia y Roberto Santamaría en Albacete. Escribidnos a espacionblanco@rtv.es y mandarnos la dirección postal. Dar las gracias a todas las personas que vinieron a Murcia, a ese teatro al Teatro Circo tan bonito, tan increíble, y prepararnos para la nueva salida, ¿verdad? Sí, ya estamos otra vez en una nueva cuenta atrás y esta vez nos vamos a Barcelona. Iremos informando porque viene hasta Eric von Daniken y un montón de especialistas en el mundo de los ovnis y ahí vamos a estar para contarlo. Así es, ya estamos deseando hacer las maletas otra vez. Gracias, Rosa, nos seguimos viendo. Hasta la semana que viene. Feliz semana.